Soy Alejandra Orozco, soy fotógrafa peruana. En este momento estoy hablándoles desde Brasil, desde Bahía, desde donde estoy pasando la cuarentena. Les voy a compartirles la información que tengo, ¿no? Conmigo, que es realmente solo el único disco que traigo conmigo en una computadora que se malogró, de la cual ya no tengo nada de información y por ende lo único que hay aquí es este disco, que es el que traigo, que no tiene título, sin título, sin título. Y tengo aquí como un poco de lo que los archivos a partir de los cuales trabajo actualmente, ¿no? De todo, o sea, tanto mi trabajo como fotógrafa para vivir, como mis proyectos personales y pajazos mentales, ¿no? Y cosas como todos los que están acá revueltas, pero dentro de todo con un pequeño orden dentro del cual yo me manejo. Entonces, hoy me voy a enfocar únicamente en una de estas carpetas, que es la de proyectos, la cual contiene, digamos, como un resumen de los proyectos que he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Vengo haciendo copias en este disco. Algunos son recientes, algunos todavía los estoy trabajando, tengo todo el material aquí, otros son como copias que tengo de otros discos que no traigo conmigo, pero que siempre tengo la copia aquí como para poder seguir desarrollándolos si fuera necesario o para poder presentar mi trabajo como en esta oportunidad que lo estoy haciendo. Entonces, tal vez no son tantos, más estos son los proyectos que yo quisiera presentar y que al final me parece que son los que realmente muestran mi proceso y lo que vengo haciendo hace algunos años. Entonces, tengo esta carpeta que no voy a entrar a desarrollarla, más simplemente me parece interesante mostrarla, en la que la llamo algo, porque es ahí donde tengo como un pequeño, digamos, los llamaría ejercicios, ¿no? Ejercicios en los que, digamos, diferentes temas que me llaman la atención, cosas que me van rondando la cabeza y las he ido desarrollando en estas pequeñas series, las cuales realmente no entraré en ellas porque lo dejo como ejercicios, ¿no? Pero que cada una viene hablando sobre mi espacio, mi relación con el cuerpo, como que lo que significa ser mujer dentro de ciudades o lugares que yo encuentro como muy agresivos. Realmente son series como de muchas imágenes mezcladas. Luego quisiera presentar este, por ejemplo, el cual es un proyecto que desarrollé, lo voy a mostrar como en un video. Entonces, este es un proyecto al cual llamé El miedo es invisible y digamos que es a partir de lo que mencioné antes, ¿no? Que estaba en las carpetas de algo. Esto es un ejercicio el cual estuve desarrollando para hablar sobre mi mirada como mujer ante, digamos, discurso como castigador del cual estamos acostumbrados, ¿no? En países católicos, ¿no? Estas son algunas de las imágenes. Digamos, esto es un poco como el ejercicio que he estado haciendo, imágenes que he ido haciendo como en medición de diferentes momentos, ¿no? Proyectos que tal vez no comenzaron como buscando el proyecto en sí, pero fueron apareciendo a partir de ciertas cuestionantes y jugando con el archivo, ejercicios de edición a partir de las cosas que ya tenía y como que bajo una premisa se fueron uniendo, ¿no? Entonces, este ha sido uno de esos proyectos que también como me sirvió de mucho, ¿no? El miedo es invisible. Lo desarrollé casi en el mismo momento en el que empecé a desarrollar este proyecto, el cual llamo Los recuerdos no se ahogan, que ha pasado ya por diferentes nombres, pero habla de la memoria.
y habla de la memoria de un pueblo en particular que se llama El Peñol, el cual es un pueblo que se encuentra en Antioquia, en Colombia. Digamos, lo que pasó en este caso es que yo llegué a este pueblo, iré mostrando las imágenes. Entonces, es un pueblo al que yo llegué como de pura casualidad, ¿no? Como cosas que pasan cuando vas viajando. Y me encontré con una historia que me pareció muy interesante, que era que si bien era un pueblo que no parecía interesante por nada en especial, resulta que era un pueblo que tenía la historia de el viejo pueblo hundido bajo una gran laguna, que era realmente por la que yo llegué, pero porque llegué porque pensé que me podía bañar ahí, como destino turístico bonito, pero luego me enteré que más que una laguna bonita, era una laguna que como que tenía toda una historia. Y fue así como preguntando, fui conociendo gente, esto lo voy a desarrollar más ahorita. Eh, y digamos, yo me quedaba en una casa en la que tenía mucho tiempo libre y tenía ganas de crear. Llovía mucho, conocí a las personas adecuadas, ¿no? Y poco a poco como empecé a experimentar con archivo, que era la primera vez que lo hacía realmente, ¿no? Y en este caso estaba yo jugando con el archivo de una historia que no me pertenecía, ¿no? Sino que era como la historia de este pueblo que era totalmente ajeno a mí, pero que sin embargo por alguna razón yo terminé conectando con esta historia, me pareció muy interesante y lo que hice fue como reapropiarme un poco de ella, ¿no? A partir de este ejercicio de distorsión, como muy básico tal vez desde el agua, pero lo que hice fue, y dejo esta imagen porque me parece interesante el poder digamos, cuando yo comencé a hacer esto fue como un ejercicio muy personal, como alguien metido en una casa, jugando con archivos, remojándolos, distorsionándolos, tomándoles fotos. Pero luego, conforme pasaba el tiempo, me daba cuenta que era curioso el hecho de estar jugando con la historia de alguien más, ¿no? Como de este pueblo. Y me pregunto, ¿no? Es como si alguien llegara a tu casa a jugar con el archivo familiar de tu familia y empezaran a romperlo, distorsionarlo y empecé a preguntarme como finalmente qué es lo que piensa esta familia o este pueblo, ¿no? Sobre el hecho de que llegue alguien totalmente externo a jugar con su archivo. Entonces tuve la oportunidad de poderlo exponer en el pueblo, ¿no? Después de varios meses y de volver un par de veces, en el que tuve como que el espacio para poder hablar con la gente del pueblo sobre lo que estaba pasando, ¿no? Con este experimento que yo estaba haciendo. Entonces, esta es una imagen que muestra lo que fue un ejercicio de participativo, se podría llamar colectivo, no sé, que es, yo junté imágenes de las personas del viejo Peñol, ¿no? Que eran cosas que fui encontrando en el museo, ¿no? A partir de que me abrieron el archivo, y las rompí en pedazos y las junté con imágenes de las personas que habitan ahora el nuevo Peñol, que se llama. Entonces, los invité, como se veía en esta imagen, a que fueran ellos mismos los que reconstruyeran esta identidad. Entonces, es ahí cuando ellos también empiezan a cuestionar lo que finalmente era la identidad actual del peñolense a partir del encuentro con el pasado. Entonces, desde un ejercicio que puede parecer como muy de niños o como muy básico, se abría el diálogo a partir de, ¿y qué piensas tú sobre qué es el pueblo actual en el que tú vives a partir de ese encuentro con el pasado que está constante, ya que veían siempre la laguna, ¿no? Desde donde ellos saben que está oculto este pueblo. Bueno, esta es como una de las parte de los archivos que iba recolectando, era la prensa del momento, que esta es de un titular de los diarios de esos días, ¿no? El Peñol como el Hiroshima Paisa, ¿no? Lo cual me pareció súper interesante. Sale de una especie de tragedia, ¿no? De lo que pasó a este pueblo. Otro de los titulares que es a partir del cual decidí el nombre que tiene actualmente el proyecto, ¿no? Que solo los recuerdos no se ahogan, lo cual me parecía como hermoso de que los titulares mismos tuvieran cierta poética, ¿no? O como esto de Hiroshima Paisa, como lo volvía todo muy, muy macondo realmente. Entonces era como parte del carácter que me interesaba tanto de la historia. Entonces, esta es una mirada de lo que es el Peñol, tal vez la mirada por la que llegan todos los turistas, por la que llegué yo también, porque es un lugar que se ve muy rico como para bañarse, ¿no? Pero realmente nadie está hablando de lo que pasó. Es algo que, digamos, si pasas un rato ahí y
eres curioso, te vas enterando, pero es algo de lo que se habla como mínimo, como detalle, ¿no? Esto es algo que, como parte de un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Como hay en tantas partes del mundo, como hay en tantos lugares de Colombia nomás, ¿no? Y bueno, en una de estas, así, en una de estas lagunillas, está el viejo Peñol, ¿no? Aquí no tengo la foto en este momento, pero lo curioso de ese lugar es que mantiene una cruz, ¿no? Me parece que es más por este lugar. Mantiene una cruz en recuerdo a la iglesia que ahí estaba, la cual de por sí también tiene toda su propia historia, ¿no? Estas son como parte de las notas visuales que iba haciendo del lugar, ¿no? Como jugando un poco a la idea de hundido y de secar. Volveré a esta como para hacer una nota, ¿no? El nombre inicial del proyecto, y es que no sabía cómo llamarlo, era remojar, secar, usar, porque lo quería ver casi como si los procesos de la memoria se pudieran hablar como si fuera una especie de instrucciones para la lavadora. Entonces, era mucho porque era lo que yo hacía, era como remojaba el archivo, ¿no? Luego lo secaba y luego lo usaba, ¿no? Ya distorsionado y a partir de ese ejercicio tan básico, que casi eran como instrucciones, yo estaba hablando de la memoria. Esto es como el nuevo cementerio, el cual como parte, dato interesante de la historia, era que una de las cosas que se dijeron es que el pueblo, las primeras cosas que trasladarían antes que ellos mismos serían sus muertos. Entonces sacaron a sus muertos del primer cementerio y le llevaron a este nuevo cementerio, como parte de las notas visuales de toda la historia. Estos son los archivos que recogieron del viejo Peñol, de las cédulas. Solo hay hombres, porque en ese momento solo los hombres contaban con cédulas, las mujeres no eran consideradas. Y lo interesante de estos archivos es de que son imágenes que, según me cuenta Nevardo, que es la persona encargada del museo, ¿no? Y quien me abrió la puerta a todos estos archivos, fueron recogidos hasta por niños del pueblo, ¿no? Él, por ejemplo, cuando era niño, ¿no? Que habitaba este pueblo que luego se trasladaría, vio cómo las personas quienes manejaban todas las cédulas, la registraduría, me parece que le dicen en Colombia, tiraban las imágenes al río, ¿no? Al río Nare, que es el que hundiría luego el pueblo, como no dándole ningún valor al archivo, porque creo que en ese momento realmente nadie pensaba que la memoria de ese lugar desaparecería cuando se fumaran los recuerdos de las personas, ¿no? Entonces, me parece que eso también es súper interesante y parte de ahí también el hecho de trabajar con el archivo, como darle un valor a la fotografía como archivo histórico, como recolector de recuerdos, ¿no? Como al final como reafirmando la existencia, la evidencia de que ese lugar existió. Y fueron niños curiosos que nos recogieron esto del río. Entonces creo que eso también es parte de la magia de la historia, ¿no? Que uno de esos niños además es hoy quien recolecta los recuerdos en este museo, ¿no? Entonces esta es una de las fotos que me gusta mucho por la textura del, del papel, ¿no? Que es lo que comentaba que tengo, tal vez es la única cosa que tengo ahora de este proyecto. Es la única cosa con la que viajo de este proyecto es uno de esos papeles, ¿no? Porque me fui a buscarlo en tiendas antiguas, me demoré mucho, pero lo encontré, tienen arañitas y cosas que realmente ahora ya no se hacen. Es el mismo papel que encontré en el museo, ¿no? Entonces es para, quiero hacer, tal vez, como digo, viajo con eso aún, pero aún no lo hago, porque siempre tengo la idea de poderlo hacer, para poder tal vez hacer una maqueta de libro. Quisiera un libro no solo por la idea del fotolibro actualmente, sino porque para mí fue muy interesante el hecho de poder tener la exposición y compartir la experiencia de remojar el archivo, distorsionarlo, ¿no? Como la idea del archivo que siempre lo tienes que cuidar y preservar y jugar con él, distorsionarlo, moldearlo, ¿no? Y hablar de un nuevo resultado a partir de la distorsión. El libro quisiera que sea una forma de poder llevar esa experiencia a quienes no tuvieron la oportunidad de ir a la exposición, tal vez, y que puedan tener un libro que pueda ser hasta distorsionado, ¿no? El hecho de que puedas tener esta como que intento de álbum familiar, súper cuidado con este papel y todo, y que tal vez se pueda también remojar y que uno mismo pueda ver por experiencia propia qué es el distorsionar un archivo y la experiencia misma que es eso, ¿no? Porque para mí fue muy rico. Es como que creo que el acto mismo, el acto físico de poder distorsionar una imagen, te permite también como
entender un poco qué valor le das tú a ese archivo, ¿no? Si lo quieres mantener intacto como en una vitrina o si quieres, por el contrario, como jugar con él y a partir de eso cuestionarlo. Entonces, este es un pequeño extracto que también me parece interesante, que está como en uno de los recortes de prensa que encontré. Era un día normal, todos se habían levantado temprano a cumplir con su deber. Unos a cultivar la tierra, otros a ordeñar las vacas, algunos a estudiar y, en fin, el pueblo pensaba que la vida mantendría su curso un tanto rutinario. Pero no, ese día se oficializó la construcción de la segunda etapa de la central hidroeléctrica de Guatapé. La gente del Peñol no entendía muy bien aquello del progreso, de los kilovatios, de la seguridad de energía para el futuro, pero sí entendió cuando se anunció que el pueblo desaparecería bajo las aguas y lógicamente todos sus habitantes debían emigrar. Desde aquel entonces el Peñol comenzó su lenta agonía y en sí todos los pobladores de aquella legendaria localidad antioqueña comenzaron a morir un poco. Y este es un video que simplemente muestra un poco de lo que fue el proceso de esos primeros experimentos con el agua. Entonces, este video lo que hace es que muestra el resultado de la primera imagen que mostré, que creo que fue tal vez el primer experimento que hice, que no fue con archivo del museo, sino fue como una revista que encontré. La lluvia fue la que rompió la iglesia, la cual a mí me pareció como hermoso, ya que fue la iglesia lo que el pueblo pidió que sea lo único que se mantenga en pie, pero el gerente de la hidroeléctrica en ese momento no quiso, se neció y lo dinamitó 3 veces, ya que a la primera no funcionó. La gente decía que era porque era la iglesia y bueno, todo el tema de fe. Lo dinamitó 2 veces, no funcionó, y porque era un necio, mierda, lo dinamitó 3 veces y hasta la tercera vez recién fue que se destrozó, y por eso el pueblo como que se quejó muchísimo, ¿no? Era como un golpe muy bajo para quienes habían pedido eso como único requisito al dejar su lugar, ¿no? Y es por eso que hoy se mantiene en pie la cruz que les mencionaba antes, ¿no? Que es la que, dentro de toda esa gran presa, es la única evidencia de que es ahí donde estuvo el viejo Peñol, ¿no? Entonces me pareció como una hermosa casualidad de que cuando me puse a jugar con la lluvia por primera vez, lo que la lluvia rompió fue esto, y ese es el resultado, ¿no? Que pudo destrozar todo, pero destrozó la iglesia. Entonces, eso. Fueron como que ha sido un proyecto de hermosas casualidades y de mucha curiosidad de alguien que tenía mucho tiempo libre en una casa donde no conocía nada, ¿no? Entonces esto ha sido Los recuerdos no se ahogan, que es, digamos, el proyecto que desarrollé como... Era la primera vez que desarrollaba un proyecto así, ¿no? Como que antes simplemente había he hecho cosas como lo que mostré antes, como ejercicios, ¿no? Primeras cosas de jugar como de edición y demás. Y digamos que me parece que tiene una relación por el hecho de que yo ya venía trabajando con herramientas participativas. Entonces al final siempre tenía esta sensación de tener que no quedarme únicamente con mi perspectiva, sino poder cuestionarlo a partir de la mirada de otros. Entonces, tengo aquí una copia de lo que fue el primer proyecto que hice, que se llama Mirada Interna, y que fue un proyecto que desarrollé por 2 años, ¿no? Yendo al penal de menores en Lima, que se llama Maranguita, y lo que hice fue llevar como cámaras estenopeicas, ¿no? Hechas con cajas de zapatos, ¿no? Y armamos un laboratorio y todo dentro del penal con estos chicos, ¿no? Que son adolescentes que están ahí por diferentes casos. La cosa fue que yo partí de la pregunta de qué era la libertad. Bueno, lamento el corte.
Entonces, la idea del cuestionamiento acerca de la libertad, al ser un concepto tan complejo, ¿no? Y que finalmente desde la realidad de cada una es concebida de manera tan distinta, ¿no? La idea fue en estos talleres durante 2 años con dos grupos distintos, ¿no? Ya que los chicos iban saliendo en libertad, se hizo como acá tengo, voy a ir pasando algunos, malos escaneados de esto que tengo como copia, ¿no? Simplemente durante las clases, por así llamarlas, yo iba 2 veces a la semana y les iba planteando diferentes temas. Fe, familia, hogar. La idea era como no tratar libertad como algo aislado, sino como la libertad a partir de la construcción de todos estos elementos que al final creo que son los que construyen un poco este concepto, que creo que si nos preguntaran en este momento qué es la libertad, sería como algo que no puedes contestar automáticamente, sino que probablemente es la construcción de muchas cosas lo que te lleva a esa concepción. Entonces con ellos quería hablar sobre qué era la libertad para ellos que estaban o sea, dentro de un espacio, ¿no? Como encerrados. Entonces creo que la idea de libertad cambia para alguien que está encerrado a la fuerza, como ahora que casi todo el mundo está encerrado y también creo que es interesante y muchos pueden estarse planteando como que finalmente qué tan libre era antes, qué podría hacer ahora con la libertad si es que la tuviera, ¿no? Entonces era un poco el mismo ejercicio con estos chicos que estaban ahí por algo que sobrepasa a ellos mismos, ¿no? Entonces cada uno fue como desarrollándolo de manera distinta y iban saliendo este tipo de archivos, ¿no? Que luego ellos, lo que yo hacía era dárselos para que ellos mismos le intervengan y terminen de hacer suya la historia. Porque pasa que a veces también se perdían un poco en la técnica, ¿no? Y olvidaban a veces lo que querían decir y esta era una forma de poder reafirmar también que era lo que cada uno tenía para mandar como un mensaje, ¿no? Y lo interesante fue de que se pudo como mostrar en una galería que ahora me pregunto si lo volvería a hacer de la misma forma, pero fue interesante porque llegó a gente que normalmente no abriría diálogo con personas que han sido denunciadas por algunas cosas muy fuertes, ¿no? Pero fue como poner a todos por igual y las dinámicas que se desarrollan en las galerías también son interesantes por eso, ¿no? Como que simplemente estos chicos se volvieron artistas por este día, ¿no? Que fueron a la galería, la gente habló con ellos directamente, preguntaron sus historias, lo cual en la realidad tal vez no pasa de la misma forma, pero fue interesante como que está casi como un acto performático que se hizo ese día y que para ellos fue interesante y creo que para la gente que asistió también tal vez lo fue, ¿no? Como un intercambio y abrir la cabeza un poco durante un rato como para preguntarse cuál es la historia detrás de las personas que cometen crímenes o que te llevan a estar privado de tu libertad.